darle nuestro corazón. Recuerda que fuimos escogidos por Dios para ser adoradores, para amarle, para rendir cada día nuestro corazón a Él. Y qué preciosa canción, y declarar que siempre Cristo sea el centro de tu vida, de tu corazón, de tus afectos, de tus anhelos, de tus sueños, de tus proyectos, de tu día a día. Que podamos hacer de Cristo el centro de todo, porque dice la Escritura que al Padre le plació que en Él habitase toda plenitud. Y en Él tú y yo estamos completos, amén. A veces sentimos como que algo nos falta, ¿verdad? Para ser feliz. Y si usted, mi amigo, mi amiga, tiene ese sentimiento en su corazón que algo le falta, pues usted tiene razón, le falta a Cristo en su corazón. Y aún nosotros, ya teniendo a Cristo, podemos a veces sentir eso. Y es que quizás Cristo se movió de ese centro. Quizás pusiste algo o alguien ahí en el centro de tus afectos. Pero el pueblo de Dios cada día debe declarar que el Señor es el Señor de nuestra vida. Amén, de nuestro corazón. Muy bien, el día de hoy quiero agradecer al pastor Denis la invitación. He venido con mi hermano Alejandro, más conocido como Jano en la familia, con su esposa Betsy y con mi esposa Rosana. Por favor, párate un ratito, amor, quiero que ustedes la vean, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios por mi esposa. Gracias, amor, por acompañarme. Ella todavía recuperándose de esa fractura, todavía con dolores, pero me dijo, no, yo como sea llego, porque hoy día no se sintió muy bien en la mañana, casi no viene. Le digo, no, yo te espero, y por la gracia de Dios me ha podido acompañar. Sigan orando por mi hermano Freddy. Comenzó su terapia y ha empezado a caminar, ¿no? Así por fe, ¿no? Sí, porque ya lo habían desahuciado, pero el Señor lo está levantando, está caminando con andador, con mucho esfuerzo, recuperando su movilidad. Entonces yo estoy creyendo y declarando que el Señor lo va a levantar para la gloria de su nombre también. Yo creo que Dios nos llama a vivir siempre en esperanza y en fe. Pero sobre todo, Dios nos llama a vivir reconciliados con Él. Hoy día quiero hablarte de la importancia de vivir en reconciliación. Meditaba, ¿verdad?, en el tema que compartir. Estamos a unos días de celebrar la Navidad, una fiesta espiritual que lamentablemente el mundo la ha tornado en algo bastante vano. Sin embargo, recordemos que la Navidad no es otra cosa que la expresión del amor de Dios por todos nosotros, enviando a Cristo para que tú y yo podamos estar reconciliados con el Padre, para que el día que Él nos llame podamos decir presente. Y para que podamos tener amplia entrada al reino de Dios es porque Cristo murió por nosotros. Y creo que Cristo siempre debe ser exaltado. Sin embargo, tú y yo que ya conocemos al Señor, tú y yo que tú que ya conoces a Cristo, que estás reconciliado con Dios por su gracia, yo te pregunto esta mañana, ¿estás viviendo y disfrutando la reconciliación? ¿Estás extendiendo esta reconciliación a todas tus relaciones interpersonales? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo estás con tu esposo, con tu esposa, con tus hermanos, con tus parientes, con tus amigos y hasta con tus enemigos? Espero que tu corazón esté en paz, porque Cristo vino para que vivamos en paz. Y aunque en la Navidad se canta de la paz de Dios, noche de paz, noche de amor, a veces yo veo que hay poca paz y a veces lamentablemente poco amor en las familias, en los hogares. Y esto es cuando no hemos disfrutado y profundizado en la experiencia de la reconciliación y del perdón. Por eso yo creo que el mejor regalo que nos hacemos a nosotros mismos y a nuestra familia es cuando tomamos la decisión de vivir reconciliados con Dios, sí, pero también reconciliados unos con otros. Amén. A lo mejor en este día, al yo hablar de este tema, viene a tu mente personas que quizás al recordarles te quita el gozo del Señor, ¿verdad? Porque algo pasó, algo te dijo, algo te hizo, el esposo, su actitud, la esposa, qué sé yo, algo ocurrió. Que nada te robe el gozo del Señor.
Por eso hoy quiero hablar acerca de aprender a vivir reconciliados con el Señor. Y para esto quiero comenzar con un texto en 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 19. Vamos a comenzar con este texto y vamos a hablar de muchos más, pero en 2 de Corintios 5, 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo vuelvo a leer, ahí lo tienes en pantalla. Que Dios, que dice, estaba en Cristo, ¿qué? Reconciliando al mundo, ¿qué? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso que Dios me ha encargado darte esta palabra. Tú dirás, el pastor Néstor, ¿por qué está hablando de esto? Porque Dios me ha encargado darte una palabra. Y tú también tienes el mismo encargo que llevarle a tu familia la palabra de la reconciliación. Pero para hablar de reconciliación con Dios, tengo que asegurarme, número 1, de yo estar reconciliado con Dios. Número 2, de vivir reconciliado con mi prójimo, de vivir reconciliado con todos. Porque si no, de pronto mi palabra no tendrá mucha autoridad. Y ahora, dice este texto que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y es que realmente la iniciativa de la reconciliación nace en el corazón de Dios. No nació en el hombre reconciliarse con Dios. Nunca comienza en el hombre la reconciliación. Siempre comienza en el corazón de Dios. Dios quiso reconciliarnos consigo mismo. Por eso envió a Cristo. Y gracias a que Jesucristo murió en la cruz para quitar el gran obstáculo. ¿Y cuál es el gran obstáculo para reconciliarnos? ¿Cuál crees tú que es el gran obstáculo para reconciliarnos? El pecado. El pecado que toma forma de orgullo, de egoísmo, de dureza de corazón, de rebeldía, de lo que fuera. Pero siempre será ¿qué? El pecado. El pecado que aún nos, como creyentes, todavía permanece en nuestra naturaleza caída, mas ya no en nuestro corazón, porque en nuestro corazón reina el Señor Jesucristo. En un tiempo el pecado reinó en nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque donde reina el pecado, reina la muerte. Pero donde reina Cristo, reina la vida. Amén. Y Dios desea que esa vida reine en tu corazón. La vida de Cristo. Oh, a mí me asombra este texto. Que Dios estaba en Cristo, reconciliándonos con Él mismo. Porque realmente, hermano, Dios ya se reconcilió con el mundo entero. Eso es lo que dice el texto, ¿no? Que Dios estaba, dice, en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué significa esto? Que en el deseo de Dios es reconciliarse con todos. Y en Cristo potencialmente Dios ya se reconcilió con todos. Es su deseo, es su actitud, es su decisión soberana, libre. Nadie lo obligó. Él pudo habernos condenado y desechado, pero Él nos amó. Y en su amor dijo, quiero reconciliarme contigo. Nosotros no teníamos ningún interés en reconciliarnos con Él, pero Él sí tuvo interés en reconciliarse contigo. Con el mundo entero. Pastor, pero si Dios ya se reconcilió con el mundo, ¿qué es lo que falta? Falta que el mundo se reconcilie con Él. Sí, porque la reconciliación tiene dos vías. Porque realmente para reconciliarse es un tema de dos. Porque tú puedes querer reconciliarte con tu amigo, pero si tu amigo no quiere reconciliarse contigo, ni modo. ¿Verdad? Pero qué bueno que en tu corazón tú siempre tengas esa actitud. Cuando quieras, mi corazón está listo. Cuando tú quieras,
Mis brazos se abren para ti. Cuando pienso en la reconciliación, dice este texto que Dios no tomó al mundo en cuenta, a los hombres, dice, sus pecados. Y creo, hermano, que sinceramente para poder reconciliarnos tenemos que tratar con el problema del pecado, con el problema primero de nuestros pecados, pero sobre todo cuando tú estás ofendido con el problema de los pecados que otros cometen contra ti. Porque alguien quizás puede decir, sí, pastor, usted puede hablar de eso, pero usted no sabe lo que me hicieron. Claro, pastor, a usted le es fácil pararse aquí y predicar, pero si usted hubiera vivido lo que yo he vivido, si usted hubiera sufrido lo que yo he sufrido, no hablaría, un momentito, alto ahí. ¿Quién puede decir que ha sufrido más que Cristo? Cristo sufrió por nosotros y desea reconciliarse con nosotros. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios quiso no tomar en cuenta a nosotros nuestros pecados. Y es que realmente para reconciliarnos tenemos que aprender a no tomar en cuenta a los hombres sus ofensas, que son abundantes. Oh, pastor, eso es muy difícil. Sí, es difícil para nosotros, pero no es difícil cuando vienes a Cristo y cuando le dices, Señor, ayúdame. Hoy quiero hablarte brevemente de un hombre en la Biblia que creo que todos admiramos y conocemos, la historia de José y sus hermanos. Es una de mis historias favoritas en la Biblia porque es un cuadro maravilloso de Dios, pero también un cuadro maravilloso de reconciliación y de perdón. Y quiero decirte, número uno, que la reconciliación primero empieza en tu corazón. Así como comenzó en el corazón de Dios cuando Él decidió reconciliarse con nosotros. A veces pensamos que reconciliarse, cuando Él se acerque. Si algún día viene y me confiesa, ¿verdad?, todas sus miserias y lo veo quebrantado, ese día pensaré, consideraré, a ver si lo perdono y me reconcilio con Él. Pero Dios no fue así. Dios dispuso su corazón. ¿Por qué? ¿Dónde comienza la reconciliación? En tu corazón. No comienza en el corazón del otro, comienza en tu propio corazón. ¿Dónde comenzó la reconciliación del mundo con Dios? No comenzó en nosotros los ofensores, comenzó en el corazón de Dios. Y tú como hijo de Dios, la reconciliación tiene que comenzar en ti. No pidas que el otro empiece, no, comienza en tu propio corazón. Porque cuando miramos la historia de José, mira, creo que este joven sufrió tanto, no solo por lo que le hicieron, que lo vendieron como esclavo, sino por quién lo hizo. Porque en ese tiempo se vendían a muchos esclavos. Pero que tu propia familia, que tus propios hermanos te aborrezcan gratuitamente, te odien, te quieran matar. Y por la misericordia de Dios lo vendieron porque lo que ellos querían que era. ¿No querían matarlo? Lo metieron al pozo para que se muera ahí. Si Rubén no intercede, él estaría ahí muerto. Y lo vendieron como esclavo. Y piensa por un momento en lo que le pasa a este muchacho. Era un adolescente de 17 años. Alguien que comienza recién a vivir con tantas ilusiones como son nuestros adolescentes, ¿verdad? Si tú eres un adolescente, oh, qué preciosa es esa etapa. Pero papá, mamá, cuida el corazón de esos adolescentes. Esos adolescentes están llenos de sueños. A veces sueños locos, es verdad. Pero hay que respetarlos. No hay que maltratarlos. No hay que imponerles las cosas. Hay que comprenderlos. Lamentablemente a José nadie lo comprendió. El único que realmente lo comprendía era su padre, Jacob. Él lo quería, era el hijo amado de su amada Raquel, su esposa. Y José ahora va a ser vendido, va a perder a su padre,
Va a perder su hogar, su tierra, su familia, sus hermanos, su libertad. Lo perdió todo. Todo. Y ahora está en Egipto. Y en Egipto por un momento le fue bien porque alcanzó gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice una y otra vez que Dios estaba con él. Y es que cuando tú decides hacer lo correcto, a pesar de lo malo que te hacen, Dios siempre va a estar contigo. No dejes que lo que te hicieron te aparte de tu comunión con Dios, ni dañe tu corazón. Quizás puedas sufrir, pero no dejes que ese sufrimiento te dañe. No dejes que ese sufrimiento te amargue. No dejes que ese sufrimiento te robe el gozo del Señor. Porque después que él sufrió y se secó las lágrimas y dijo, bueno, ni modo, si tengo que ser esclavo, seré el mejor de todos. Porque la reconciliación comienza en su corazón. En el corazón de José. En su corazón empezó una actitud diciendo, no voy a tomar en cuenta a mis hermanos este pecado. Si él se hubiera quedado pegado al pecado de sus hermanos, ¿saben lo que hubiera pasado? José hubiera sido un hombre amargado, envenenado. Un día de esto yo me voy a vengar. Y ahora llega donde Potifar y este que me compra, que cree que soy mercadería. ¿Me entiendes tú? Su corazón hubiera alejado la gracia de Dios de su vida. Pero cuando aceptamos aún las cosas difíciles que nos pasan, que son pruebas para tu corazón y para el mío, porque a veces nuestro orgullo a veces gana la batalla y se empodera de nuestro corazón y nos atrincheramos en nuestra propia justicia. Oh, esto no es justo. Ten cuidado, porque he visto aún personas que han hecho responsables a Dios de sus desgracias. Y su amargura ya no se proyecta solo a la persona que los dañó, sino aún se proyecta más allá hacia Dios. Y caen en el pozo oscuro y terrible de la amargura. Por eso, así como el problema nace en el corazón, la solución también debe nacer en tu corazón. Cuando tú recibes la palabra y escuchas que Dios te ama. Pastor, me ama, pero ¿por qué permitió que yo viviera lo que viví? Y quizás esto también vino a la mente de José muchas veces. Pero él decidió no hacer preguntas. Hermano, no pregunte a Dios. Confíe en Dios. Cuando usted le pregunta a Dios, usted solo se está metiendo en un remolino que quizás nunca va a salir. Y te voy a decir por qué. Porque Dios no tiene ninguna obligación de respondernos. ¿O acaso podemos sentar a Dios en el banquillo de los acusados y yo interpelarlo como hacemos con los políticos? Confrontarlo, hacerle preguntas. Si no estás convencido de lo que te digo, lee el libro de Job, porque él hizo preguntas a sus amigos también. Y lo primero que dijo Dios es, ¿quién ciega el entendimiento con palabras vanas? ¿Tú me quieres preguntar a mí? ¿Quieres que yo te responda? Respóndeme tú. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba el universo? ¿Me entiendes tú? Y el pobre Job, después de todo lo que le dijo Dios, dijo, una vez hablé, nunca más voy a volver a hablar. Voy a poner un cierre aquí, voy a ponerle candado, voy a tirar la llave al río. Porque cuando Dios habla, el mundo debe callar. Y cuando Dios calla, todos también debemos callar. Porque a veces pensamos que cuando Dios habla yo debo callar y cuando Él calla yo debo hablar. Error. Cuando Él calla yo debo esperar. Como dijo el salmista, de pie esperaré pacientemente hasta que Él me responda y me explique. Pero mientras tanto esperaré en Él. Job decidió eso. Y dijo, aunque Él me matare, aunque Él me haga polvo, en Él esperaré. En Él esperaré. ¿Qué puedo hacer? ¿Soy más fuerte que Él? De ninguna manera. Pero a veces, hermano, podemos cometer este error de querer cuestionar a Dios, preguntar a Dios, quejarnos contra Dios.
Y esa es una tarea en la que solo tú te haces daño. Es como Saulo, Dios tendría que decirnos, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Porque solo tú te haces daño con eso. No consigues nada con eso. Como dice el libro de Lamentaciones, humíllese el hombre delante de Dios, cierre su boca. Quizás Él tendrá misericordia de él. Y cuando nos humillamos y esperamos, y qué difícil es cerrar la boca, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Quiero hablar. Muérdete la lengua, pero a veces no nos mordemos la lengua y decimos algo, respondemos al esposo, a la esposa, nos quejamos, decimos. Pero al hacerlo, lo único que hacemos es nos consumimos y nos destruimos. José renunció a todo eso. Dijo, voy a confiar en Dios, me voy a secar las lágrimas, y voy a seguir adelante. Y siguió sirviendo con alegría. Y entonces obtuvo gracia delante de Potifar. ¿Sabes cuál es el secreto para obtener gracia delante de Dios? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos quieren más gracia delante del Señor? ¿Cuántos quieren una doble medida de su gracia? ¿Cuántos quieren la abundancia de su gracia? Humíllate delante de Dios. Porque Dios da su gracia a los humildes. Y cuando tú no te quejas, asumes el agravio como José y te humillas, estás a punto de recibir la abundancia de la gracia de nuestro Dios. Fue lo que hizo José. Y entonces Potifar lo puso a cargo de su casa. Pero al poco no le duró mucho tiempo, porque el enemigo es así, le gusta molestar. Y lo mandó a la cárcel, lo calumniaron. Mira, lo único que le quedaba a José, porque lo había perdido todo, acuérdate, su libertad también. ¿Qué crees que es lo único que le quedaba a José? En lo personal, ¿sabes lo único que le quedaba a él? Su honor, su reputación. Porque el pobre, el que no tiene nada, puede vivir con dignidad si tiene honor delante de Dios. Si tú estás aquí, quizás no tienes muchos bienes materiales, pero tienes un gran honor. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Vive con honor. Vive contento. Porque tu valor no te lo da el dinero, ni el trabajo, ni la casa que tienes, ni la camioneta que manejas, sino que eres un hijo del Altísimo. Ese es tu honor. Y José aprendió a vivir con honor. Pero vino una mujer, lo calumnia de que la ha querido tocar. Y tengo las pruebas, mira, tengo su vestido aquí en mi mano. Y las circunstancias jugaron contra él. Y hasta Potifar, que simpatizaba con el muchacho. Y yo creo que hasta el final Potifar simpatizó con él. Y te voy a decir por qué. Porque pudo haberlo mandado matar. Era un esclavo, el esclavo no tenía derechos. Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios intervino. No lo mató, le dijo, te mando a la cárcel. Porque algo creo que le decía ahí adentro, ¿no? Esto huele raro. Bueno, a la cárcel. Y el pobre José se quedó sin reputación, sin honor. Ahí, ¿te imaginas cómo llegó a la cárcel? El acosador, el violador. ¿Cómo los tratan en la cárcel a los? Mejor ni te cuento. Pero él decidió ¿qué? Confiar en Dios. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque el personaje del que te estoy hablando tenía suficientes razones para quejarse de Dios, para vivir amargado y para tener deseos de venganza. Pero renunció a eso. Renuncio a eso. Señor, encomiendo todo a ti. La Escritura dice que si alguno sufre injustamente, encomiende su alma al fiel Creador, dice el apóstol Pedro. ¿Dónde está, pastor, eso? Lea su Biblia y lo va a encontrar. Pastor, tengo que apurarme, estoy en la introducción. No, ya estoy en el primer punto, ya estoy avanzando.
Todo esto te lo he dicho con un propósito, de que ahora llega el tiempo de la vindicación. Hermano, siempre llega el tiempo en que Dios te va a hacer justicia. Nunca esperes justicia de los hombres. Tu justicia viene del Señor. No trates tú de conseguir tu propia justicia. A veces nosotros queremos nuestra propia justicia. Y lo hacemos de maneras directas, atrevidas y otras solapadas. Nos vengamos solapadamente. Tú te vengas solapadamente de tu ofensor cuando haces comentarios de él. No, yo al hermano le he perdonado, pero te cuento lo que hizo la semana pasada. ¿Y por qué hacemos eso? Porque en el fondo nuestro corazón está ofendido, herido. No lo hemos entregado a Dios. No hay paz. Estamos queriendo nuestra propia justicia. No la justicia. Ahora, cuando yo busco mi propia justicia, entonces dejo de lado la justicia que viene de Dios. Pero ¿cuántos quieren que Dios haga justicia? Por eso el Señor dice: no os venguéis, amados míos, por vosotros mismos, sino dejad lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Porque mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo eso haces que se avergüence. Y sobre todo le das testimonio que eres un hijo, una hija de Dios. Nos estamos acercando a una fecha importante. Y creo que necesitamos mirar nuestro corazón. Si estamos en paz, si estamos reconciliados, si hay libertad, si hay gozo, si hemos arreglado nuestras cuentas, si nos hemos reconciliado con el Señor. Porque solo así podremos disfrutar del vivir en familia. Lamentablemente, los mayores sufrimientos vienen de la familia. Y te voy a decir por qué. Porque cuando alguien te hace algo que tú realmente no amas o no es alguien importante para ti, tú lo superas rápido. Pero cuando ese que tú amas, que es tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hermano, tu padre, tu madre, te ofende, eso tiene un peso tan grande y tiene ese peso solo por una razón. Porque tú lo amas. Y piensa por un momento. Cristo nos amó. Y por amarnos sufrió. ¿Te imaginas cómo sufrió el Señor? Porque su amor era tan grande, pero a los que Él amó, ellos le estaban diciendo: crucifíquenle. Pero a pesar de eso, el Señor Jesucristo desde la cruz dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Nosotros somos vulnerables a las personas que amamos. Cuando tu esposo, que tú lo quieres tanto, tu esposa que tú amas, te dice algo duro, un desplante, una palabra, lo que fuera. ¿Cómo sientes? Como si un puñal te acaba de atravesar el corazón, ¿sí o no? Porque somos vulnerables a las personas que amamos. Cristo se hizo vulnerable a nosotros, siendo Dios. Se hizo vulnerable porque decidió amarnos. Se hizo tan vulnerable que sufrió la cruz. Se arriesgó hasta lo sumo, pero lo hizo para reconciliarnos con Dios. A veces necesitamos pagar el precio del dolor y del amor para poder reconciliarnos. Someter nuestro orgullo, superar el sufrimiento para poder reconciliarnos. Y ahora han pasado años. Dios le ha hecho justicia a José. Ahora es el segundo después de Faraón. Él es el gobernador de Egipto. Dios lo ha levantado porque Dios es bueno, Dios es justo. Y ahora de pronto vienen sus hermanos. Y conocemos la historia, ¿no? Que le esconde la copa, que no la vuelve a esconder.
Y a veces algunos no entienden qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Pareciera que José está jugando con ellos. Pero no es así. Lo que José realmente está buscando es que ellos conozcan su corazón y reconozcan lo que han hecho. Porque cuando les pregunta, ¿y no tienen otro hermano? Ah, sí, tengo un hermano que por ahí desapareció. No sabemos dónde está. Por ahí se fue. No contaron la verdad. Cuando él los vio, dijo, ¿sabes lo que más le dolió? Quizás algún día, pastor, le doy un tema, los 5 llantos de José. Búsquelos. Es poderoso eso. Hoy día te voy a hablar de 2 de los llantos de José. Pero uno de los primeros llantos de José es cuando sus hermanos vienen y él ve el corazón duro de ellos. Dice que él fue y lloró. Porque no habían cambiado. Hermano, a veces la gente pasan 2 años y no cambia. Y eso duele. Duele ver que después de tantos años ese hijo siga duro. Ese esposo siga duro. Que parece que no aprendió nada. Hermano, y creo que Dios también sufre cuando, a pesar de que pasan tantos años, tú y yo a veces mostramos todavía dureza de corazón. Y Dios dice, hijo, ¿hasta cuándo? Hija, ¿hasta cuándo? Quiero llevarte un pasaje aquí en Génesis 45. Ahora se va a encontrar con sus hermanos. Ahora decide él abrir su corazón. Y dice la escritura, te dije que la reconciliación empieza en tu corazón. Dice, y no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces, ¿qué dice? Se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios. Y oyó también la casa de Faraón. Perdón, hermanos. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Dice que él se da a conocer y dice que se pone a llorar a gritos. ¿Por qué? Porque él ya no puede contenerse en su corazón. Hay tanto amor y tanto deseo de reconciliar. Él ha esperado tanto este momento. ¿Y sabe por qué él ahora llora? Porque Judá ha dicho, yo me quedo. Yo prefiero sacrificarme. Que Benjamín regrese. Fue lo inverso. Primero ellos vendieron a José. Ahora dicen, no, yo voy a morir en lugar de él. Benjamín tiene que volver con mi padre. Y cuando José ve esa actitud en Judá, dice, gloria a Dios. Por fin hay un cambio. Porque la reconciliación requiere arrepentimiento. No podemos reconciliarnos si no estamos dispuestos a reconocer nuestros errores. Y hermanos, todos nos equivocamos. Yo como pastor muchas veces me he equivocado. Muchas veces he tenido que pedirle perdón a mi esposa una y otra vez. No se avergüence de pedir perdón. Pedro una vez le preguntó, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? No te digo hasta 7, sino ¿hasta qué? Hasta 70 veces 7, que es un número interminable. Es una manera alegórica de decir siempre. Y así como Dios te pide perdonar ilimitadamente, también debemos pedir perdón ilimitadamente. Cada vez que ofendemos, pide perdón. Pastor, pero mi esposo me vuelve a pedir perdón por lo mismo y ya pasó las 477 veces. Siga. Porque pregunto, ¿acaso no nos agrada que Dios nos perdone? ¿Acaso Dios dice un momentito, ya llegaste a las 470, ya no puedo, ya se acabó tu crédito? ¿Dice así? No. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. En Lucas capítulo 15, todos conocemos la historia del hijo pródigo. Es interesante cómo todo comienza en el corazón, porque cuando este hijo pródigo reacciona, y dice el verso 17 de Lucas 15, 17, dice, y volviendo en sí el hijo pródigo dijo,
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré. Iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Dice, y volviendo en sí. Hermano, todos en algún momento tenemos que volver en sí, reaccionar. Volver en sí significa mirar hacia adentro. A veces miramos más hacia afuera, buscando culpables en los demás, responsables en los demás. Sí, yo estoy peleado y estoy buscando a los responsables. Y a lo mejor te has olvidado de buscar dentro de ti. Y él dice, volviendo en sí, reaccionando, miró, reflexionó y asumió su responsabilidad. Cuando hay diferencias entre dos personas, problemas, enfrentamientos, dice, pero a mí esta persona me ofendió. Sí, pero a lo mejor tú tienes el 1% de responsabilidad. Sí, pero él tiene 99%. Bueno, asume tu 1%. Y si tú eres sincero, te darás cuenta que es más de 1%. A lo mejor es 10%. A lo mejor es 50%. Y es que nos cuesta, a todos nos cuesta reconocer. Porque nuestro orgullo, hermano, el orgullo tenemos que llevarlo a la cruz permanentemente. Y luchamos con él. El pastor Néstor también lucha con el orgullo. Todos luchamos con el orgullo. Pero tenemos que cada día declarar: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Solo la cruz, hermano, puede anular y tener sujeto al viejo hombre, a esas cosas que todavía se levantan en nuestros corazones. Y dice que cuando su padre lo vio, dice que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Dónde comenzó esto? En el corazón de este hombre, de su padre. Cuando lo vio, fue movido a misericordia. Cuando sus hermanos vinieron, ¿por qué José está llorando y queriendo reconciliarse con ellos? ¿Sabes por qué? Porque él ya antes había tratado esto en su corazón. ¿Sabes por qué este padre corre a su hijo? Porque en el fondo él ya había perdonado. Cuando el día él llegue, tú estás listo para reconciliarte. ¿Me estás entendiendo? El día que él venga y me pida perdón, ese día. Pero el problema es que ese día él viene listo, pero tú no estás listo. Ese es el problema. El padre estaba listo. Había procesado su dolor y su enojo, porque su hijo, imagínate, se gastó la herencia, arrastró el apellido de la familia como quiso, lo dejó mal. ¿Cómo quedó ese padre? Humillado, pero él dejó su orgullo, su dolor, su resentimiento, y en cuanto lo vio, su corazón estaba listo. ¿Me entiendes? Por eso él corrió. Porque ya no podía ver al ofensor, solo podía ver a su hijo. ¿Me entiendes tú? Escúchame lo que te voy a decir. Cuando tú no perdonas, tú solo ves a un ofensor delante tuyo. Pero cuando tú perdonas, recién puedes ver a la persona que está ahí delante tuyo. Que a lo mejor es tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu vecino, tu amigo y hasta tu enemigo. Porque Dios dice que aún debemos amar ¿a quién? A nuestros enemigos. Porque cuando tú amas al enemigo, él quizás puede ser el enemigo, pero tú ya no eres enemigo de él. Porque ha cambiado tu corazón. Por eso que la reconciliación requiere perdón. Dile a tu vecino: necesitamos perdonar. A lo mejor antes que llegue Navidad necesites perdonar a alguien para que disfrutes esta Navidad. A lo mejor necesitas reconciliarte con alguien para que disfrutes esta Navidad. Si no, será no una blanca Navidad, será una triste Navidad. Pero todos queremos una feliz Navidad. Amén. A veces nos decimos feliz Navidad, pero a veces se vuelve solo una palabra. Y escondemos el dolor, la amargura dentro del corazón. No, hermano. Dios nos llamó a ser verdaderamente libres. Y el perdón, ¿qué es el perdón?
El perdón no es otra cosa. El perdón no es otra cosa que soltar la ofensa. La palabra perdón en el griego significa dejar libre, soltar. En Juan capítulo 8 tú te das cuenta de esto. Ahí en la historia, ¿te acuerdas tú de la mujer adúltera? Dice que le traen una mujer adúltera. Dice, esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Moisés dice que de estas mujeres deben morir apedreadas. ¿Tú qué dices? A veces nosotros podemos engañar nuestro corazón con la religiosidad y negarnos a perdonar porque la Biblia dice. Pero me encanta lo que dijo Jesús, pero escrito está también. Y sí es verdad que la Biblia, la ley de Moisés decía, ¿qué decía acerca de las adúlteras? ¿Qué decía la ley? Debe morir apedreada. Pero cuando tú decides perdonar, porque Jesús ahora nos va a dar una clase maestra y no hay el tiempo en Juan capítulo 8 de perdón. Una clase maravillosa. Porque ahora, ¿qué cosa va a hacer Él? Él va a dejar libre a esta mujer de su juicio. Sin embargo, había quienes acusaban. Nunca acuses. A veces tenemos el mal hábito de acusar. Y a veces yo he tenido que pedirle a mi esposa perdón cuando le he acusado de algo. Y a veces no queremos y somos perfeccionistas y oye, pero tú, y ya cuando te estás quejando, ya estás acusando. Nos sale el fariseo. Ten cuidado con el fariseo que está escondido por ahí. No por ahí entre las sillas, por ahí metido en tu corazón. Todavía puede vivir un fariseo. El fariseo le gusta ¿qué? Acusar, señalar y condenar. Pero el perdón te libera de la acusación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice la Escritura. Cristo es el que murió. ¿Quién condenará? Él resucitó. Él nos ha justificado. Porque Cristo no vino para condenar al mundo, vino para salvar al mundo. ¿Cuál es la actitud de un cristiano? Siempre perdonar, no condenar. Pastor, ¿y lo que ocurrió? Dejamos todo juicio al juicio del Señor, el cual juzgará, dice, aún las intenciones del corazón. La Biblia dice, no juzguéis nada antes de tiempo, sino esperad al justo juicio de Dios a la venida del Señor, el cual juzgará a los hombres y aún las intenciones del corazón de los hombres. Por lo tanto, podemos estar tranquilos. ¿Cuántos quieren confiar en el juicio de Dios, en el justo juicio de Dios? Pero a veces nos gusta sentarnos en el trono del juez. No te sientes en ese trono, estás usurpando un trono. Y a veces, hermano, yo me he querido sentar en ese trono para juzgar. Y siempre que lo he hecho me he equivocado. Y lo he lamentado. Porque ahora esta mujer adúltera, pregunto, ¿merece la muerte? ¿Qué dicen ustedes? La respuesta es ¿sí o no? ¿Merece la muerte? ¿Sí o no? Sí. Porque la paga del pecado es muerte. Claro que merece la muerte. Y la ley lo dice, que debía morir. Pero ese no era el tema. Ellos venían a tentar. Realmente estos hombres ni les interesaba esta mujer. Porque ellos venían para tentarlo a él. Ella era el instrumento para acusarlo a él, a Cristo. No es que Cristo perdonaba y tenía misericordia y defendía a todos. Dijo, ahora sí, te vamos a poner entre la espada y la pared. Tú dices, ¿el perdón o la ley de Dios? Si tú la perdonas, acabas de quebrantar la ley de Moisés. Juan capítulo 8, léelo. Y Jesús sabe, conoce la intención de ellos. Y él dice, ok. Dice que él se puso a escribir. Algunos dicen que escribió los 10 mandamientos. No se sabe qué escribió. Pero él dijo, como ellos insistían en que responda, ¿debe morir o no debe morir? Dijo, ¿la matamos o no la matamos? ¿Qué hacemos? Jesús dijo, el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué quiso enseñar? Escúchame, ¿qué quiso enseñar?
él con eso está diciendo, la ley dice lo correcto. Esta mujer merece la muerte. Pero ese no es el tema. El tema es quién es digno de ejecutar el juicio. Ese es el tema. Por eso le dice, bueno, está bien, perfecto, ejecutemos. Solo una pequeña condición. El que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Y se puso a escribir. Y dice que desde el más viejo, claro, porque los viejos han pecado más, ¿no? Hasta el más joven, todos se fueron. No quedó ninguno, todos dejaron su piedra. Jesús le dice, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? Y él dijo, levantó y dijo, Señor, no hay nadie, no quedó ninguno. ¿Qué cosa significa esto? Ninguno de nosotros calificamos para condenar a nadie. No calificamos, solo Cristo califica. No usurpes el lugar del Señor. Y cada vez que yo juzgo o quiero condenar, estoy usurpando un lugar que no me corresponde. Por esa razón, el Señor, ¿ninguno te ha condenado? No, Señor, ninguno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ese es el sentido del perdón, dejar libre al ofensor. ¿Merece la muerte? Claro que merece la muerte, pero el perdón nos libera de la muerte. El perdón de Cristo la liberó de la muerte, aunque merecía la muerte. Yo siempre me he preguntado, ¿y si Jesús hubiera agarrado las piedras y le hubiera apedreado hasta morir? ¿Jesús hubiera pecado? No. Solo hubiera cumplido la ley. Nada más. Él calificaba, él ejecutó la ley y él un día va a ejecutar juicio y ley en el día final. Pero hoy hay gracia y misericordia para el pecador. Hoy hay gracia y misericordia para el pecador. Un poquito de teología. A ver un momentito, si la ley dice que tiene que morir y Cristo no la ha matado, ¿será que Cristo ha quebrantado la ley? ¿No ha obedecido la ley? Alto, un momentito. Gracia barata, de ninguna manera. Cristo podía perdonarla. ¿Sabes por qué? Porque Cristo va a tomar el pecado de esta mujer y se va a hacer responsable, va a ir a la cruz y va a morir en su lugar para que ella sea verdaderamente libre. Nunca se quebranta la justicia de Dios. La misericordia no pasa por alto la justicia. Dios, cuando quiso salvarnos y tener misericordia de nosotros y reconciliarse con nosotros, no pasó por alto su santidad ni su justicia, porque todo esto fue satisfecho el día que Cristo murió por nosotros. Y Dios, sabiendo que iba a morir por el mundo, le pudo decir al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y claro, todos se escandalizaron. ¿Qué? ¿Cómo que vas a perdonar pecados? ¿Te acuerdas tú, paralítico? Que bajaron del techo y todos esperaban que lo sanara, ¿no? Pero él no le dijo, hijo, ya eres sano de tu enfermedad. No dijo así. ¿Qué dijo? Hijo, tus pecados. Y los fariseos se escandalizaron, se rasgaron la vestidura. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Lo que ellos no sabían, que Dios estaba ahí, en ese lugar. Cristo tenía autoridad para perdonar el pecado, pero ellos no lo entendían, lo juzgaron. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más fácil? Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar a este paralítico o sanarlo? ¿Qué es más fácil? Para el hombre, para ellos, claro, tú dices porque son palabras. Tus pecados te son perdonados, pues no lo estás sanando. Para ellos difícil era sanar un paralítico de nacimiento. Para Jesús no. Para Jesús era fácil sanarlo.
Si a Jesús le daban la opción entre qué es más fácil, sanarlo o perdonarlo, más fácil para Jesús era perdonarlo. Y te voy a decir por qué. Porque para perdonar a este hombre, él tenía que morir en la cruz del Calvario. Eso era mucho más difícil para él. ¿Me estás entendiendo? Era al revés. Porque, hermanos, nuestra salvación y nuestro perdón y nuestra reconciliación le costó mucho al Señor. Él podía sanar así: levántate, vete a tu casa, y se acabó. Pero para que sea verdad que nuestros pecados son perdonados, para que esa declaración tenga fundamento y sea una realidad, él tenía que primero ir a la cruz. Y porque él sabía que lo iba a hacer, podía decir: tus pecados te son perdonados. ¿Me estás entendiendo? Pastor, deme un minutito. 3. La reconciliación requiere derribar las distancias. Te explico. Cuando nosotros nos enemistamos, algo pasa. Cuando tú te resientes con alguien, con tu amigo, con tu amiga, con tu hermano, ¿qué haces? Distancia. Una distancia, algunos kilómetros, otros 2 sillas, ahí nomás, ¿no? Cuando yo he visto, yo soy pastor de iglesia, tú sabes, cuando veo 2 hermanos que están medio enfurruñados, cuando él entra por la derecha, el otro se va por la izquierda. Mantienen una saludable distancia. Pastor, pero estamos en paz. Sí, pero eso no glorifica a Dios. ¿Sabes cuándo Dios va a ser glorificado? El día que te abraces con tu hermano. Ese día Dios será glorificado. Pero para que eso sea una realidad, primero tienes que derribar las distancias. Cuando tú lees la historia de José, en Génesis 45, verso 4 al 5, mira lo que dice. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Acercaos ahora a mí. ¿Qué cosa quiere él? Él no quiere ya más distancias. Demasiado tiempo estuvieron distantes. 13 años distantes, suficiente. Ahora quiero que estén conmigo. Tú no puedes decir que te has reconciliado con alguien si todavía tienes un distanciamiento. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Efesios. Si tienes tu Biblia, Efesios capítulo 2, verso 13 al 16, te lo voy a leer. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles que estaban enemistados, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué tenemos que derribar? La pared intermedia que nos separa. Cada vez que tú guardas resentimiento, tú estás construyendo una pared. Yo he visto matrimonios, duermen en la misma cama, pero yo veo una pared en el medio, con púas, con alambrada de púas todavía. Si el marido se acerca así, ella le agarra la mano y dice: ¡shh! Durmiendo con el enemigo, algo así. Ahora, sí, están juntos, pero no están unidos, no están reconciliados. Hay una pared invisible que los separa. Entre los judíos y los gentiles había una pared, una enemistad, historias que los separaban. Acuérdate que muchos pueblos gentiles invadieron Israel. Babilonia, los sirios, los filisteos, tantas guerras a lo largo de su historia. Ellos veían a los gentiles como solo enemigos, pero Cristo vino para hacer de ambos pueblos uno solo. ¿Me entiendes tú? Uno solo, uno solo, uno solo. Y en la cruz de Cristo, hermanos, se terminan las enemistades. ¿Me escuchaste? Pregunto, ¿estás enemistado con alguien? Piensa. No, pastor, yo soy cristiano, yo no puedo enemistarme con nadie. Así, porque ya ni le hablas.
Y si te invita a su casa, no quieres ir. Aunque te cante, ven a mi casa esta Navidad. Nada, cero, no voy. No, gracias. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros decimos, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero cuando examinamos nuestro corazón, hemos marcado distancia, ya no hablamos. Era mi amigo, ya no lo es. Era mi hermano. ¿Cómo que era? Si es tu hermano, tienes que reconciliarte con él. No tienes opción. No tienes opción. Y te voy a decir por qué. Te lo vas a encontrar en el cielo. ¿Qué vas a hacer ahí? Paseando en el cielo ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a seguir corriendo? Mejor reconcíliate aquí. Para que llegues contento y te goces de encontrarlo en el cielo. Ay, no, pastor, que se vaya al infierno. Bueno, ese no es el corazón de Jesucristo. ¿Me estás escuchando? Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué cosa abolió? Las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, o sea, el legalismo, el fariseísmo, todo eso lo abolió para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Hermano amado, la reconciliación requiere, quita las enemistades, quita lo que te separa. Elimínalo. Y finalmente la reconciliación va a restaurar el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que vivamos en unidad, que vivamos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso que es habitar los hermanos juntos, sí, juntos, pero en... Ese es el tema. Podemos estar juntos. Una familia puede estar junta. Ni modo, no hay para pagar otro departamento, hay que estar juntos. Si no, ese muchacho en cuanto agarra un trabajo, ¿por qué cree que hay tanto que? A la primera se desaparecen de la casa. Pregúntate por qué. Claro, cuando no tenía dinero, ni modo. Afuera hace mucho frío, tú sabes. Pero cuando... La pregunta es, oh, si este chico rebelde, este chico tal por cual. Puede ser, puede ser. Pero quizá a lo mejor debería preguntarme, y mi hogar fue un hogar tan precioso, tan hermoso, de tal manera que mi hijo no quería ni irse. Ya cásate, váyase de acá. Que ningún hijo tenga que irse porque ya no soporta a papá. Que ninguna hija tenga que irse porque ya no aguanta a mamá. Porque ya no soporta que papá y mamá se estén peleando todo el día. Que nuestros hogares sean hogares de reconciliación, de un ambiente de paz, de gozo y de la alegría del Señor. ¿Me estás entendiendo? Tremendo desafío que tenemos ahí. Por eso la Escritura dice que nos encargó el ministerio de la reconciliación. Ay, pastor, no tengo ministerio. No tengo ministerio. ¿Cómo que no tienes ministerio? Tienes ministerio. El ministerio de la reconciliación. Somos embajadores de reconciliación. Como si Dios rogara, o rogamos, dijo el apóstol Pablo, reconciliados con Dios. Escúchame. Cuando te hablo del propósito de Dios, es este el propósito de Dios. Cuando José finalmente se reúne con sus hermanos, y termino en Génesis 45, versos 7 al 11, solo te lo leo. Mira cómo José capta el propósito de Dios. Él ahora decidió reconciliarse, porque cuando él decide perdonar y reconciliarse, se abren sus ojos al propósito de Dios. Dios siempre quiso bendecir la familia de Jacob. Ellos no entendían, se peleaban, tenían diferencias, discutían. Pero Dios había escogido esta familia para bendición. ¿Me escuchaste?
pero no estaban viviendo así. Pero va a usar a un muchachito, ahora un hombre de 30 años, llamado José. Y este muchacho va a ser el instrumento de Dios para reconciliar. Disculpen, hermanos, denme un minuto. Escúchame, por favor. José fue un instrumento de Dios para recuperar el propósito perdido. ¿Cuál era ese propósito? Vivir en unidad familiar. Por mucho tiempo había muchas pugnas. ¿No es que eran hijos de diferentes madres? Rivalidades, celos, envidias, competencias, murmuraciones. José decidió vivir por encima de estas cosas. Y aunque él fue víctima de muchas de estas cosas, no vivió con mentalidad de víctima, sino con una mentalidad de instrumento de Dios. ¿Me comprendes? Él dijo: yo voy a ser el instrumento de reconciliación. Aunque ninguno de ellos quiera ni haya pensado en la reconciliación, yo voy a ser ese instrumento de Dios. Y mira lo que dice Génesis 45. Dice la Escritura: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis aquí vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Escucha: daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí tú, escucha, y tus hijos, o sea, sus hermanos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí, Padre, yo te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas tú de pobreza y toda tu casa y todo lo que tienes. Ven a mí, ven a mí. ¿Sabe lo que hizo este muchacho? Reunió a toda la familia. No dejó a nadie, como cuando salieron de Egipto, ni una pezuña dejó en Canaán. Y él se volvió el restaurador de su familia. Porque cuando tú vives la reconciliación, tú no estás para mezclarte en el problema, para perderte en ese pantano apestoso del resentimiento, de la crítica, de la queja, de la venganza. Tú estás por encima porque eres un hijo, una hija de Dios. ¿Me escuchaste? Porque tú, escúchame, eres un instrumento de restauración, de reconciliación. Yo te hago una pregunta: ¿quieres ser ese José para tu familia? Él decidió en su corazón: yo seré el reconciliador. Y todo lo que Dios me ha dado lo usaré para reconciliar y bendecir a mi familia. Si Dios te trajo a este país y te ha bendecido, recuerda, Dios te ha bendecido con un propósito: para que tú ayudes a otros a reconciliarse con el Señor, para que los bendigas. Puede que ellos ni entiendan, comienza ayudándoles. Estos hermanos no entendían muchas cosas, pero él dijo: yo les voy a cuidar. Ustedes no entienden, pero yo entiendo. Hay un propósito mayor. Hermano, estamos aquí en la casa de Dios para ser instrumentos del Señor. El apóstol Pablo dijo: somos embajadores de reconciliación. Cristo murió para reconciliarnos con el Padre, pero también para que vivamos en reconciliación. Y mi amigo, mi amiga que me visitas, yo te hago una pregunta: ¿ya te reconciliaste con el Señor? Si no te has reconciliado con el Señor, hoy tú te puedes reconciliar con el Señor. Solo tienes que decirle: Señor, ahora entiendo que tú moriste por mí en la cruz para que mis pecados sean perdonados. Si tú hoy abres tu corazón al Señor, le pides perdón, tú también estarás reconciliado con el Señor. Y si tú, mi hermano, que ya estás reconciliado con Dios, hoy decides y le dices: Señor, yo quiero ser un José para mi familia, yo quiero ser un instrumento en tus manos, úsame, Señor.
te presento mi corazón. Pero a lo mejor no te sientes listo, porque tu corazón cargó mucho resentimiento. Hoy vamos a dejar todo en el altar de Dios. Nos vamos a ir en paz para ser instrumentos de Dios. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Si quieres ponerte de pie, está bien, con libertad. Póngate de pie si el Señor te habló en esta mañana. Y al ponerte de pie, quiero que lo hagas diciendo: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Yo quiero ser instrumento en tus manos. Yo quiero ser un José para mi familia. Yo seré instrumento de reconciliación. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos un momento. Y quiero que por un momento mires en lo más profundo de tu corazón. Y si hay alguien que tienes que perdonar porque te ofendió, te dañó, quizás sea tu propio esposo, tu esposa, tu hijo, tu hermano, al que tú más querías, perdónalo, porque Cristo también te perdonó a ti. Perdónalo, porque el amor y el perdón te hace libre. Primero tú eres libre, y serás libre para ayudar a otros. Suelta esa ofensa, déjala ir. Que hoy, como Jesús, tú puedas decir: ni yo te condeno, vete, eres libre, no peques más. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra que es viva y permanece para siempre. Oh Dios, tú has hablado a nuestros corazones. Y hoy, Señor, perdonamos a los que nos han ofendido. Llevamos a la cruz tuya, oh Cristo, donde tú mataste las enemistades en tu carne y derramaste tu sangre para que nuestros pecados sean perdonados. Señor, limpia nuestros corazones. Quita, oh Dios, esa ofensa, esos agravios que por tanto tiempo hemos cargado en el corazón. Hoy lo entregamos a ti, oh Dios. Llévatelo lejos, échalo a lo profundo del mar. Nunca más, oh Dios, volveremos a ello. Hoy lo entregamos todo a ti, encomendamos nuestra alma a ti, Señor, sabiendo que tú eres el único juez justo. Oh Señor, libéranos, sánanos, restáuranos. Concédenos, oh Dios, vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Permítenos vivir en esa libertad del Espíritu Santo, lleno de paz, lleno del gozo que viene de ti. Por eso, Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy, Señor, nos presentamos delante de ti para ser instrumentos de reconciliación. Ayúdanos, oh Dios. Danos paciencia, danos amor, danos sabiduría. Ayúdanos, Padre. Oramos por nuestras familias. Y Padre, oro por cada familia aquí representada. En el nombre de Jesucristo, Padre, yo te pido que la paz tuya, la reconciliación de Cristo venga sobre cada hogar. Se acabaron las enemistades, la pared de separación. Y hoy, Señor, nos gozamos en que tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor. Y si tú, mi amigo, hoy quieres entregar tu vida a Cristo, dile: Señor, te entrego mi corazón. Hoy me reconcilio contigo porque ahora entiendo que tú ya te reconciliaste conmigo el día que entregaste tu cuerpo en la cruz. Hoy, Señor, te pido, dile así, que me aceptes, porque yo hoy te recibo y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la alabanza en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.